Muy buenos días, aquí realizaremos la presentación del grupo Chupetín Army sobre nuestros dispositivos asignados, los cuales tenemos al rotámetro, medidor de turbina, paleta móvil, dispositivo de nivel capacitivo y resistivo, y a la termorresistencia. El rotámetro es un caudalímetro industrial que se usa para medir el flujo de líquidos y gases para así determinar una serie de cualidades como el caudal. El rotámetro está especializado en la medición de caudal en los tubos para así conocer el flujo, densidad y otras variables necesarias para el análisis químico y físico de ese compuesto. El rotámetro consta de tres partes, las cuales son el flotador, el cuerpo y la escala. Su operación está basada en el principio de área variable, donde el fluido actúa sobre un flotador en un tubo delgado, incrementando el área de paso del fluido ante un aumento del flujo. La altura del flotador es incrementado siendo directamente proporcional al flujo. El flotador se mueve de forma vertical en el tubo en proporción al flujo de fluido, y el área entre el flotador y las paredes del tubo, alcanzando una sucesión de equilibrio entre la fuerza ejercida del fluido y la fuerza gravitacional. El rotámetro debe estar puesto verticalmente y una vez colocada, poner en circulación el fluido, lo que hace que indique la cantidad de flujo volumétrico, que es la fuerza que puede conducir el fluido en sí mismo, como energía cinética, explicado como la presión, que es la fuerza sobre área la que el fluido transporta y choca con la bala. Entonces, si la fuerza del fluido es igual que la masa de la bala por la gravedad, entonces existe un equilibrio, pero cuando el fluido lleva más presión o más fuerza que se pueda asociar a más masa, significa más flujo volumétrico, entonces empieza a desplazar a la bala. Dependiendo del tamaño de la bala y del rotámetro, son los caudales que marca donde la escala principal está en litros por hora y la medida se hace directamente a través del medidor exterior del vidrio con el movimiento del flotador. Las fuerzas que actúan sobre el flotador son tres. El desplazamiento de la bala ocurre por tres fuerzas que actúan sobre él, las cuales son la suma de la resistencia aerodinámica y el empuje hidrostático, que van hacia arriba. En oposición a esta fuerza está el peso que actúa hacia abajo. Formas del flotador: esférico, para bajos caudales y poca precisión, con una influencia considerable de la viscosidad del fluido. Cilíndrico con borde plano, para caudales medios y elevados, con una influencia media de la viscosidad del fluido. Cilíndrico con borde saliente, de cara inclinada contra el flujo, con menor influencia de la viscosidad. Cilíndrico con boteras salientes, contra el flujo y con la mínima influencia de la viscosidad del fluido. Tipos de rotámetros. Rotámetros de purga. Es un rotámetro con una válvula de aguja añadida. El rotámetro se coloca en paralelo a la tubería principal y se usa para pequeños caudales. Rotámetro de vidrio. Sellada con ventanas de cristal para observar el tubo y disponen de una armadura de seguridad. Rotámetro bypass. Es un medidor de caudal de fluido. No mide la presión diferencial y su escala de medida es lineal. Bueno, hablemos sobre el sensor de turbina. Se representa tal como vemos en la figura. Este sensor, en su interior, como su nombre lo indica, posee una turbina, la cual usa el número de revoluciones de dicha turbina para poder calcular la razón de flujo que circula por la tubulación con bastante precisión. Su funcionamiento se explica así. Por el lado izquierdo entra el flujo, el cual pasa por una sección enderezadora de flujo y este a su vez hace mover a la turbina. Cuando la turbina empieza a girar, es detectado por convertidores electromagnéticos, los cuales llevan el conteo de frecuencia para poder hacer el cálculo de la cantidad de flujo que está circulando en el interior. Continuar con el video, hablaremos sobre la paleta móvil. Es un dispositivo de medición de flujo en el cual se asegura primero en un contenedor, el cual se llenará de distintas sustancias. Por ello es necesario un buen reforzamiento.
El reforzamiento ayudará a que la sustancia dentro del contenedor no salga por los agujeros realizados para poner la paleta móvil. Esto es bueno, asegúralo con una herramienta para evitar errores. Aquí veremos el funcionamiento de la paleta de nombre Molos Roto. Este dispositivo se coloca en la parte superior, media y baja del contenedor. Durante su funcionamiento, su motor hace girar la paleta, hasta que la sustancia choque con esta para así no poder girar. Una vez que alcance todas las paletas, el motor se detiene, esperando a que otra vez se vacíe. Una vez vaciado, el motor empieza a moverse nuevamente. Sensor de nivel capacitivo. Principio de funcionamiento. El principio de medición de nivel capacitivo se basa en el cambio de capacitancia de un condensador. La sonda y la pared del depósito forman un condensador cuya capacitancia depende de la cantidad de producto en el depósito. Un depósito vacío tiene una capacitancia menor, un depósito lleno una mayor. La superficie de sensado del sensor capacitivo está formado por dos electrodos concéntricos de metal de un capacitor. Cuando un objeto se aproxima a la superficie de sensado y este entra al campo electrostático de los electrodos, cambia la capacitancia en un circuito oscilador. Esto hace que el oscilador empiece a vibrar. El circuito disparador lee la amplitud del oscilador y cuando alcanza un nivel específico, la etapa de salida del sensor cambia. Conforme el objeto se aleja del sensor, la amplitud del oscilador decrece, conmutando al sensor a su estado original. Un ejemplo de estos sensores de nivel capacitivo son los sensores VegaCap de la serie 60. Una de las ventajas de este sencillo pero probado principio de medición es un tiempo de reacción muy rápido de apenas unos milisegundos en los procesos con cambios de nivel muy rápidos. Las ondas capacitivas son el principio de medición ideal. Otra de las ventajas es que la medición se realiza desde la punta de la sonda hasta la conexión a proceso. El principio de medición capacitivo también ha demostrado sus ventajas en los productos corrosivos o muy adherentes. Ni siquiera las fuertes adherencias pueden afectar al VegaCap. Envía una señal fiable tanto si la sonda está cubierta o no esté cubierta. Rápido, robusto y fiable a pesar de las adherencias. Tecnología de medición de nivel capacitivo VegaCap de Vega. La serie 60 de VegaCap se encuentra en las siguientes versiones: VegaCap 62, con sonda de varilla parcialmente aislada con teflón. El VegaCap 62 es un sensor para la medición continua de nivel para todos los sectores industriales. La sonda de medición semi-aislada es ideal para la medición en sólidos a granel y también puede emplearse en líquidos no conductores tales como el aceite. Su construcción mecánica probada garantiza una alta seguridad de funcionamiento. Características: rango de medición 6 metros, temperatura de proceso menos 50 a 200 grados Celsius, presión de proceso menos 1 hasta 64 bar, materiales partes mojadas, teflón, acero inoxidable, aleación de níquel y cobre, acero C22.8. Conexión en rosca, mayor o igual G medios. Conexión en brida, mayor o igual DN25, salida 4 a 20 mA. VegaCap 69, con sonda de varilla doble completamente aislada con etileno propileno fluorado. El VegaCap 69 es un sensor de medición de nivel continuo para líquidos en depósitos no conductivos o para líquidos corrosivos. La doble varilla es totalmente aislada y es altamente resistente. Características: rango de medición 4 metros, temperatura de proceso menos 50 a 100 grados Celsius, presión de proceso de 1 hasta 2 bar, materiales partes mojadas, teflón y etileno propileno fluorado. Conexión en brida, mayor o igual diámetro nominal 50, mayor o igual 2 pulgadas, material de la carcasa, plástico, tipo de protección IP66, IP67, salida 4 a 20 mA. En
En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sonda de temperatura. Una de las más utilizadas es la termorresistencia. La termorresistencia mide la temperatura a través de una resistencia. El corazón de una termorresistencia es un sensor RTD de platino, cuyos valores de medición están definidos por una serie de normas. Si la temperatura cambia, la resistencia eléctrica en el sensor aumenta o disminuye, siguiendo una curva característica definida por la norma. En resistencia, la temperatura se puede determinar con mucha exactitud. Las termorresistencias están disponibles en diferentes clases de exactitud. Para las versiones estándares, si se aumenta la exactitud, se reduce el rango aplicable. Bien, la elección entre un sensor estratificado o bobinado afecta el rango de medición de temperatura. De acuerdo a la norma IEC, las termorresistencias estándares con sensor RTD bobinado clase B se definen desde menos 196 grados centígrados hasta un máximo de 600 grados centígrados. Si las termorresistencias exceden o caen por debajo del rango de medición para el cual fueron diseñadas, los valores medidos comienzan a salirse de la exactitud especificada en el estándar. Se desvía el resultado de la medición, ya no es exacto. Este efecto es más pronunciado en sensores estratificados que en los bobinados. Si se usa una termorresistencia fuera de su rango de medición, se puede dañar el sensor RTD. Tampoco se puede garantizar la exactitud de los valores medidos dentro de su rango. El potenciómetro es un sensor utilizado para medir la variable mecánica de desplazamiento, que consiste a un dispositivo con dos partes y tres terminales. La primera parte es una resistencia de carbono, la segunda es un contactor móvil. En teoría, su resistencia está analizada por: es mejor para desplazamientos conectar el objeto de medición a su cursor, pero también puede medir otras variables de forma indirecta para que genere el desplazamiento en sus dispositivos. Por ejemplo, podría ser la presión, el nivel y la temperatura. Es mejor para desplazamientos conectar el objeto de medición a su cursor, pero también puede medir otras variables. Galgas tiene el efecto piezoresistivo. La diferencia es que busca modificar la resistencia variando alguna de los parámetros de la resistencia, por ejemplo la longitud. Si a una pieza de material resistivo se le aplica una fuerza, éste se deformará y variará su resistencia. Por lo tanto, este tipo de sensores se utiliza para medir la fuerza o presión, aunque se puedan aplicar a medidas o esfuerzos pequeños. Todo material al que se le aplica una fuerza se deformará en mayor o menor grado y tendrá un punto de quiebre. Esto es deformación versus esfuerzo, como la gráfica. Termistores. Resistencia que varían su magnitud con la temperatura. Se diferencian de las termorresistencias porque están basadas en semiconductores. Por lo tanto, su característica no es la ideal, pero para un estándar adecuado pueden ser considerados eficientes. Su símbolo será la raya quebrada. Indica que no es lineal el elemento positivo y negativo. Depende de que sea positivo y negativo para que ésta pueda subir o bajar su resistencia. Fotorresistencias. LDR. Dispositivo que cambia su resistencia por el nivel de incidencia de luz. Está formada por materiales semiconductores. Su símbolo. Una termorresistencia es un dispositivo que varía su resistencia con la temperatura. LTD. El símbolo que lo caracteriza es